Hay abierta su Biblia, como le digo, vamos a llegar al versículo 9. Cuando usted vea que ya llegué al 9, hermanos, ya. Pero el punto es, hermanos, el versículos 1 y 2, vemos en primer lugar, para darle contexto a lo que estamos meditando hoy, que era la Pascua, hermanos. Se estaba celebrando la Pascua en Israel. ¿Y qué era lo que se celebraba en la Pascua, hermanos? Pues se celebraba en inglés, y usted ve, es más fácil de entenderlo, porque en inglés dice Passover, the Passover. O sea, la Pascua, lo que significa la palabra Pascua es que el ángel de la muerte, cuando vino a Egipto, pasó de largo, ¿verdad? Passover, pasó de largo las casas que estaban cubiertas, los postes y los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. O sea, todas las casas que tenían la marca de la sangre del cordero a su alrededor, el ángel de la muerte pasó por delante de ellas, que eran las casas de los israelitas. Y hermanos, Dios juzgó a Egipto por todas las matanzas y las maldades que habían hecho contra su pueblo y la idolatría, ¿verdad? Dios juzgó a Egipto dando la muerte de todos los primogénitos de Egipto, hermanos, como esa última de aquellas 10 grandes plagas, para que el pueblo de Israel por fin pudiese salir, hermanos, de Egipto. Ahora, este era un tiempo, hermanos, la Pascua, por cierto, apuntaba, ¿verdad?, hacia Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5, Pablo dice, Cristo es nuestro Cordero Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, dice él. Hermanos, la Pascua apuntaba a Cristo, era un tiempo, hermanos, que les recordaba hacia el pasado todo lo que Dios había hecho. Pero qué feo, pensaba yo, hermanos, de que en lugar de ellos estar alabando a Dios, dice el versículo 1, de que los principales sacerdotes y los escribas, que usted sabe que eran terriblemente corruptos, estaban pensando y planeando para prender a Jesús por engaño y matarle. Eso era lo que estaba en sus mentes, en lugar de estar alabando a Dios por lo que Él había hecho. Y por eso Jesús les dijo, ¿verdad? En Marcos 7, si usted se acuerda de esta predicación, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué? Lejos de mí, ¿verdad? En vano me honran, dice Jesús, porque enseñaban mandamientos de hombres. Entonces el pueblo estaba lejos, Jesús en un par de días ya iba a morir, estaba toda esta situación, ¿verdad? Y dice el versículo 3, ya agarramos ahí el contexto de lo que pasaba, dice, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, es muy importante algo aquí. Esta mujer no la nombra por nombre Marcos ni tampoco Mateo, solo cuentan la historia, pero Juan nos dice que esta mujer era María. María, hermanos, la hermana de Marta, ¿se acuerda ese pasaje? María, hermanos, no sé si nuestra hermana puede poner Lucas 10:38, ahí nos habla de María, pero era María la hermana de Marta, María la hermana de Lázaro. ¿Se recuerda Lázaro, el que murió, hermanos, que Jesús resucitó? Esta era María, esa era la mujer, hermanos, que era María. Y cuando vemos a María en la Biblia, la vemos siempre que ella tenía una devoción hacia Jesús. Ahora, antes de leer ese pasaje, yo quisiera explicar un poco, hermanos, de lo que es esta ofrenda que ella derramó. Es un perfume de nardo de mucho precio, dice. Y yo estaba viendo, hermanos, de que esto nardo era un aceite, ¿verdad? Que venía de una planta que crecía solo en la India. O sea, tenía que ser exportada desde allá, lo cual lo hacía muy caro. También este frasco que ella rompe para derramarlo a los pies de Jesús. O sea, ella lo derramó todo, ¿verdad? No solo un poco y se guardó el resto. Ella quebró el frasco porque iba a derramarlo todo sobre Jesús. Este frasco de alabastro, estaba buscando yo, que era una botella hecha de variedades de mármol. Este tipo de piedra se encontraba en Egipto. O sea, todo era del exterior, todo esto era muy caro, ¿verdad? Y si usted va conmigo, en el versículo 5 dice, podría haberse vendido por más de 300 denarios, dice. Y el denario, si usted se recuerda, que lo he explicado en algunas ocasiones, era el salario de un día de trabajo, era lo que el jornalero recibía en un día de trabajo. Entonces póngase a pensar, hermanos, 365 días del año, si usted le quita los días de descanso que tenían en el sábado que ellos descansaban, estamos hablando 300 denarios, eran casi el salario de un año de trabajo. Esto era muy costoso, no fue cualquier cosa que ella derramó a los pies de Jesús. Ahora, aquí en el pasaje bíblico que tenemos, ¿verdad? Vemos, hermanos, de que dice que, hablando de María, que Jesús iba en el camino, entró en cierta aldea
Y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa al Señor, ¿verdad? Ella tenía una hermana que se llamaba María, que es la María que estamos leyendo aquí. Y dice que María se sentaba a los pies del Señor y ella escuchaba su palabra, ¿verdad? Usted se lo imagina. Hermanos, la Biblia dice que la gente que escuchaba a Jesús hablar decían, nunca jamás algún hombre ha hablado como este. La gente que lo escuchaba hablar, hermanos, ellos se quedaban admirados de su doctrina, de su autoridad, de su unción, ¿verdad, hermanos? El más grande predicador, príncipe de los predicadores que ha existido, ¿verdad? Entonces, pero Marta estaba ahí, preocupada con los preparativos, ¿verdad? Haciendo una y otra cosa, y se acerca a Jesús y le dice esta Marta, ¿verdad? Señor, no te importa, regañándolo, ¿verdad? No te importa que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Y usted sabe esos piques que hay entre hermanos a veces, ¿verdad? Entre hermanas. Entonces el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Una sola cosa es necesaria, y me encanta cómo lo dice Jesús. María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada, dijo Jesús, ¿verdad? Ella escogió, hermanos, sentarse a los pies del Maestro y escuchar. Ahora también vemos a María cuando Lázaro ha muerto, ¿verdad? Llorar por la muerte de su hermano, decirle al Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Entonces, y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. Entonces vemos a Marta, ¿verdad? A María y a Marta, pero aquí a María, de que María la vemos algunas veces en la Biblia, siempre cerca de Jesús, escuchando a la palabra de Jesús, ¿verdad? Llorando por Lázaro en la presencia de Jesús. Y viene, hermanos, y aquí está María, viene y derrama este perfume a los pies de Jesús. Y yo me ponía a pensar algo. Cuán agradecida estaba María de que Jesús había resucitado a su hermano, ¿verdad? Ella por eso no le pesó derramar esto, por todo lo que Jesús había hecho en su vida, por todo lo que Jesús era. Ella no le pesó, ¿verdad? Y así vemos, la Biblia enseña, hermanos, de que aquellos que experimentan la gracia, aquellos que de verdad han conocido a Dios, ¿verdad? Tienen un amor y una devoción hacia Él. Pero el que está en tinieblas, hermanos, siempre hay, como vamos a ver después aquí, algo otros, ¿verdad? Siempre actúan de una manera diferente, hermanos. Así que ella trajo su mejor adoración, sin reservas, lo mejor a Dios. Pero dice el 4, lo tiene, hermanos, que hubo algunos, dice, que se enojaron, hermanos, dentro de sí. Y esto lo vamos a meditar después. Pero dice que se enojaron y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Es muy importante esa palabra, desperdicio de perfume. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Yo los prediqué esto hoy, hermanos, porque no todas las veces, pero de vez en cuando predico los dos mensajes. Y lo prediqué en inglés, y en inglés King James decía que lo estaban criticando con dureza, ¿verdad? Murmurando. O sea, humillándola estaban ahí, este grupo de los discípulos. Ahora, si puede poner nuestra hermana el Juan 12:46, Juan 12:46, Juan está recordando el mismo episodio, pero Juan nos dice, ¿quién fue, hermanos? Juan 12:4, perdón, hermana, 4 al 6. Gracias. Y dice que Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que dijo que lo iba a entregar a Jesús, dice este Judas, hermanos, ¿quién fue el que lo dijo primero? Fue Judas. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Ahora, Judas fue el primero, ¿verdad? El que comenzó a renegar, el que comenzó a influenciar el resto del grupo, que ya en su corazón también se habían molestado por lo que había pasado. Pero Juan dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era ladrón, dice. Y como tenía la bolsa del dinero, el ladrón siempre va buscando esas posiciones, ¿verdad? Como tenía siempre la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella, dice. Entonces vemos, hermanos, de que aquí, cuando la comenzaron a criticar, cuando la comenzaron a señalar, el que iba al frente de esto era Judas. Ahora, yo quisiera que pensáramos en algo. Si puede poner nuestra hermana Malaquías 1. Malaquías 1:6. Porque mientras esta mujer trajo lo mejor a Jesús, allá estaban nosotros murmurando. Y yo quisiera pensar en algo. Por una historia que
leí del hermano, el pastor Daniel Akin. Él dice de que en su iglesia ellos tenían usted ha visto arriba hay un cuarto donde los americanos tienen para los jóvenes que tienen sillones, ¿verdad? En la iglesia de él tenían igual el lugar donde se reunían los jóvenes y tenían sillones y estaban necesitando sillones. Y dice el pastor Daniel Akin que él tenía un sillón viejo, dice ahí, en su casa, que él estaba pensando tirarlo a la basura. Y cuando se dijo que se necesitaba un sillón en la iglesia, pues dijo él, ¿verdad? Voy a ir a donar, porque ya lo quiero tirar a la basura. Y dice que él fue, lo donó a la iglesia, hasta lo puso en su reporte de impuestos, dice como una ofrenda. Y entonces viene él y después dice de que compró un sillón lindo que él quería. Y después dice que él comenzó a estudiar este pasaje bíblico y que cuando él vio esto, dice que el Señor lo reprendió y él dice, lo que no valía para estar en mi casa, dice, porque yo ya lo consideraba basura, es lo que le he ido a dar al Señor. Y luego él escribe, muchas veces siempre queremos darle solo las obras al Señor, dice él. Y hermano, eso que él dice que vio esa maldad en su corazón, y dice él, cuando estaba leyendo este pasaje, en el espejo de las escrituras, estaba viendo en mí el rostro de Judas, dice él. Y eso me impactó, hermanos. Hoy nos veremos en el espejo de la Biblia. Y sea sincero, ¿se mirará usted la cara de Judas o la cara de María hoy, hermanos? Porque cuando lo prediqué hoy en la mañana, una señora se me acercó a mí y me dijo ella, hermanos, de que ella iba a replantear su vida, me dijo, porque en todo lo que había predicado hoy el Señor la había reprendido y que ella había sido la persona que había descrito en este pasaje hoy. Ella no había sido como María, ella estaba siendo como los otros discípulos que estaban murmurando aquí, dijo ella. Entonces examinémonos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Ahora en Malaquías está el mismo problema, es lo que yo pensaba cuando pensaba en los discípulos renegando, cuando recordaba esta historia de Daniel Akin. Hermanos, aquí dice, y lo hemos meditado en varias veces, ¿verdad? El hijo, dice el Señor en Malaquías, honra a su padre, el siervo a su señor. Si yo soy pues padre, dice él, ¿dónde está mi honor? Les dice Dios. Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice él, el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Ellos despreciaban el nombre del Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Porque siempre el hombre así es, queriéndose justificar en sus pecados, ¿verdad? Queriendo calmar su conciencia. Pero mire lo que dice el Señor. Siga, hermana. ¿En qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, dice después, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dice el Señor, la mesa del Señor es despreciable, decían ellos. Y cuando se presenta un animal ciego, mire, y quiero hacer una aclaración. Dios les dijo en la ley de que a él se le tenía que dar siempre lo mejor. Y eso es algo que como papás yo me ponía a pensar, debemos enseñarles. A Dios siempre lo mejor, ¿verdad? Porque hermanos, si nosotros comenzamos a enseñarles otra cosa, hermanos, ellos, la carne y el mundo les va a enseñar muchas cosas malas. A Dios siempre lo mejor. El día del Señor se honra, ¿verdad? Como decía aquel hermano de que el papá, la iglesia era bien temprano en la mañana, el papá lo hacía que planchara su ropa el sábado en la noche para llegar a tiempo a la iglesia, para darle a Dios nuestra mejor adoración, le decía el papá. Y ya ese hombre ya era un viejo hermano de 70 años, pero él dijo en esa predicación, no se me olvida lo que me enseñó mi padre. Entonces, pero estos sacrificios tenían que ser la mejor de las ovejas, la mejor de los animales, porque apuntaban hacia cómo Dios iba a dar a su Hijo Jesús, el Cordero inmolado, ¿verdad? El perfecto que fue tentado en todo, sin pecado. Estos sacrificios tenían que ser lo mejor, porque apuntaban a cómo de tal manera nos amó Dios, que iba a dar a su Hijo unigénito. Pero lastimosamente, ellos se miraban un ciego para el sacrificio, lo traían, no es esto malo. Mire qué más. Cuando presentan al cojo y al enfermo, al que ya se iba a morir, ¿verdad? No es esto malo. Ellos traían lo que ya no les servía. Ellos traían igual que lo que dijo Daniel Akin, ¿verdad? Ellos estaban dando lo peor a Dios. ¿Por qué no se lo ofreces a tu gobernador? En nuestras vidas nos dirían, ¿por qué no ofreces lo mismo a tu jefe, verdad? Yo he visto hombres que cuando ven al jefe como que ven un ángel, se emocionan, saltan, brincan, hacen cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Se agradará de ti, dice, o recibiera con benignidad, dice el Señor de los ejércitos? Hermanos, ¿se acuerda cuando Abel, Dios vio la ofrenda de él con agrado?
Porque Abel dice que trajo la primogénita y la más gorda dentro de ellas para ofrecer lo mejor al Señor. Eso es, hermanos, lo que Dios nos llama a nosotros. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí de María. Eso es lo que estamos viendo, que el Señor nos llama a dar lo mejor. Y eso fue lo que dio María, eso fue lo que dio Abel, eso fue lo que dio Dios. María era una mujer agradecida, que amaba la palabra del Señor, que trajo lo mejor. Pero ahora veamos los que critican, versículos 4 y 5, ¿lo tiene? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban de ella. Y estaban, ¿verdad?, estos hombres. Ahora sabemos que Judas era el que estaba ahí de líder de esa renegación, ¿verdad? Por eso Juan nos dice que el principal ahí era Judas. Tenemos que cuidar con esos Judas que influencian para el mal, ¿verdad?, nuestras vidas. Porque Judas, hermanos, amaba el dinero. Y para Judas era un desperdicio haber derramado ese perfume sobre Jesús. Y pónganle atención a esto. No solo estaban menospreciando a María, no solo estaban menospreciando la ofrenda de María, estaban despreciando a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no era digno que se derramara todo este perfume sobre él. Jesús no era digno de esta ofrenda de 300 denarios. Jesús no era digno ante los ojos de ellos, y ante los ojos de ellos se desperdició, hermanos, ese perfume. Cuando en realidad no se desperdició. La ofrenda fue recibida por el Señor con un olor fragante, ¿verdad? No solo menospreciaron a María, ellos estaban menospreciando a Jesús. Y pensando que se había desperdiciado, que Jesús no era digno de recibir ese perfume sobre su cabeza y sobre sus pies, dice Juan. Que María viene y derrama sobre los pies de Jesús también ese perfume. Entonces vemos, hermanos, que yo me ponía a pensar también, porque sea como sea, ya estoy pensando en Judas, porque va a aparecer varias veces aquí, ¿verdad? Entonces yo ya estoy pensando en Judas, y yo me ponía a pensar, este Judas vio lo que María hizo, vio la devoción de María, pero aún así él en su corazón seguía tramando, ¿verdad?, el mal. Él no se quería arrepentir. Hermanos, y así como María fue criticada, igual hoy en día siguen siendo criticados todos aquellos que se disponen a servir a Dios. Segunda de Timoteo 3:12 dice así: todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, dice. Todo aquel. Me recuerdo al pensar en esto, la historia de un hermano, de que él fue como misionero al Medio Oriente, pero este hermano se casó con como que algún hermano de El Salvador se casara con una de nuestras jóvenes, un ejemplo, nacidas aquí. Él se casó con alguien así, entonces la familia querían que se vinieran acá a Estados Unidos, la familia quería que vivieran acá, pero porque no eran cristianos todavía, pero él quería ir al Medio Oriente a servir a Dios, y la muchacha sí era creyente, la que se casó con él, y los dos se fueron al Medio Oriente a servir. Bueno, vino un tiempo, hermanos, donde estaban las fiestas, ¿verdad? Como las que estamos ahorita de fin de año. Ellos vinieron a estar con la familia de la esposa de este misionero. Y dice que mientras estaban ahí comenzaron a humillarlo a él, comenzaron a decirle que él era un tonto, comenzaron a decirle que él estaba desperdiciando años. ¿Cuántos ya desperdiciaste allá levantando esa iglesia, dándole de comer a esos niños, ¿verdad? Ayudando a esas mujeres allá, a esas familias. Y comenzaron a humillarlo y comenzaron a decirle que él desperdiciaba el tiempo y que ni casa tenía su nombre aún. Y comienzan todas aquellas burlas. Y este hermano, me recuerdo que en su predicación, hermanos, dice de que esa noche él se fue a orar. Usted se puede imaginar, ¿verdad? La familia burlándose de él. Y sabemos que ahí es cuando llega el diablo también, ¿verdad? Mandar dardos de fuego, a desanimar, a hacerle sentir que él había desperdiciado su tiempo, que él no tenía nada, de que él estaba arruinando a la esposa. Y dice que cuando él estaba orando esa noche, y traigo el versículo que él citó, hermanos, porque cuando él lo citó esa vez, de verdad que yo estaba viéndolo en vivo, en persona, así como ustedes me ven hoy cuando él predicó eso, hermanos, y me recuerdo el impacto a mi corazón cuando él dice que él oró esa noche, y él dice que le dijo al Señor: por favor, Señor, dame una palabra del cielo de que todo mi trabajo para ti no fue en vano, de que para ti sí valió. Y dice que el Señor le recuerda a Filipenses, donde dice: Pablo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas, dice, en vista del incomparable valor, oiga, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura, dice Pablo, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Hermanos, dice él que cuando el Señor le habló con esta palabra, verdad, del cielo poderosamente, hermanos, él sintió una liberación, verdad, y hermanos, él comenzó a alabar a Dios, porque ciertamente conocer a Jesús vale más que todas las otras cosas que Pablo tenía, hermanos. Pablo era fariseo, él era alabado, dice que era como el mejor de todos los fariseos, los adelantaba, el que mejor carrera prometedora tenía en el fariseísmo. Tenía la carrera más prometedora, pero en lugar de eso él escogió a Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Me recuerdo también esta historia que he contado aquí cuando Charles Stanley, en la iglesia de él, tienen una sección para misiones, bien hermosa, hermanos. Una vez pude ir, gracias a Dios, pero hermanos, Charles Stanley cuenta de que en cierta ocasión unos padres vinieron a él muy airados, cuando él había terminado su predicación. Él estaba haciendo una serie de mensajes de evangelismo y dice que se levantó una familia muy enojada a decirle a él que estaban airados con él. Yo no sé si se fueron de la iglesia después de eso, pero estaban muy bravos con él porque por culpa de su mensaje, su hijo recibió un llamado a ser misionero y iba hoy a desempeñar su profesión allá al otro lado del mundo, en lugar de aquí. Y como los blancos pagan el estudio de los hijos, no desperdicié yo todo mi dinero para que él hoy vaya allá, le dijo el hombre. Y yo me ponía a pensar en esas personas. Yo me ponía a pensar en esa familia. Yo me ponía a pensar en esa familia que se le acercó a Charles Stanley, la familia del misionero. Yo me ponía a pensar en personas que quizás a usted le han dicho que eres un tonto por servir a Dios, desperdicias tu tiempo en la iglesia, ¿para qué estás haciendo ahí? Y toda esa gente que piensa así, piensa igual que Judas, hermanos. Porque Judas pensaba que este era un desperdicio aquí, que esta alabanza, que este servicio era un desperdicio. ¿Por qué? Porque para esta gente, hermanos, el dinero que él pudiera hacer aquí valía más que las almas que él pudiera alcanzar allá en el Medio Oriente. Más que los niños que fueron ayudados, ¿verdad? Más que todas las otras cosas que se habían hecho. Y así hay gente, hermanos, que piensa igual a Judas. Tienen la mente de Judas. Y yo quiero poner Eclesiastés 5:10, por favor, en las pantallas. Y aquí vemos unas cosas, ya lo hemos visto varias veces, pero la gente que piensa como Judas, la gente que tiene la mente carnal, la mente mundana, esos son los que aman el dinero, pero nunca se saciarán del dinero, hermanos. Qué maldición más grande, ¿verdad? Aman esto y cada vez quieren más. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Esto es vanidad. La palabra vanidad es, en el hebreo habla como de un humo, como algo que desaparece. Van siguiendo las riquezas y esas desaparecen, ¿verdad? En cualquier momento uno se muere y todo eso queda ahí. Eclesiastés 6:1-2. Aparte que es una vanidad eso y que no sacia, hay un mal que he visto bajo el sol, muy común entre los hombres, dice él. Y yo creo que nosotros decimos lo mismo. Un hombre a quien Dios le da riquezas, Dios le da bienes, Dios le da honores, pero ¿qué es lo que Dios le da? Dice que nada le falta de lo que su alma desea materialmente, ¿verdad? Pero Dios no le ha dado, no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Porque un extraño lo disfrutará, siempre otro lo va a terminar gastando. Esa es vanidad y penosa y aflicción. Siempre esa maldición queda de que, como dijo Jesús, aquel hombre derribó sus graneros, los hizo más grandes y se murió, y ahí quedó todo eso. Porque la atadura misma del diablo no les permite disfrutar nada. Y ese era Judas. Judas llegó a vender al Señor. ¿Sabe? Judas estaba ahí. Yo estoy seguro que él comenzó a seguir a Cristo porque lo miraba como el Mesías, porque miraba los milagros, porque miraba que Jesús iba a gobernar a la nación. Pero cuando él con los años comenzó a comprender que Jesús venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos, aquí Jesús ya en este pasaje que leemos 3 veces les había dicho que él iba a ir a morir a Jerusalén. Cuando Judas comenzó a ver estas cosas de Jesús, a ella no le gustó. Este no es el Jesús que yo quiero. Este no es el Mesías que yo quiero. Y como Judas estaba ahí para ver qué sacaba de Jesús, entonces vino, cuando ya no me sirve de nada Jesús, pues lo voy a vender, para que por lo menos por dinero me sirva. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Judas no se preocupaba por los pobres, como él trató de camuflajear aquí.
que él estaba criticándolo por piadoso que era. Pero no, Juan dice que lo hacía por ladrón, ¿verdad? Así que hermanos, yo pensaba, cuando los que nos conocen, nos miran, ven en nosotros, hermanos, la actitud de Judas o la de María. Porque los que de verdad nos conocen a nuestro alrededor saben si nosotros tenemos la actitud de Judas o la de María. Y la razón es porque yo me recuerdo, María se llama la señora, por cierto, también, cuando, hermanos, la familia que nos anduvo llevando en el viaje misionero, yo enseñé sus fotos aquí, si ustedes se recuerdan, se llamaba Jamie y Mary, se llamaba la señora. Y yo me recuerdo, hermanos, de que yo cuando conocí sus hijos, ¿verdad? Y que los vi, hermanos, de que la hija, la mayor, ya había estudiado, se había graduado de enfermera, pero ya andaba envuelta en cosas de misiones. Yo le dije de que cuando fuimos a la iglesia y los hijos de él cantaron y yo abrí los ojos para verlos cómo cantaban y cantaban con todo su corazón porque yo estaba orando por los míos, ¿verdad? Cuando yo los miraba a esos grandes, yo estaba orando por los míos. Y entonces viene y yo le dije a ellos, ¿verdad? A la familia, de que me habían llenado de gozo verlos y ver sobre todo a sus hijos, de que a pesar de crecer en un lugar tan difícil, porque ellos eran de Azerbaiyán, donde eran americanos, pero allá fue donde sirvieron, en Azerbaiyán. Y yo les digo que cuando veo todo lo que, el gozo en sus hijos, ¿verdad? Y que están centrados y que quieren servir a Dios, que yo oraba lo mismo por mis hijos. Y me recuerdo que la hija mayor de ellos me dijo, y no se me olvida, yo siempre vi en mis padres, si un consejo puedo darte, yo siempre vi en mis padres, dijo, un amor sincero por Dios y por las personas. Porque a los hijos no se engañan, hermanos. Los hijos saben cuando usted hombre no ama de verdad a su mamá. Los hijos saben cuando usted mujer no ama de verdad a ese hombre. Los hijos saben cuando usted es más religiosidad venir a la iglesia que otra cosa. Los hijos saben, hermanos. Los hijos saben. Versículo 4, mire lo que dice ahí, del 14:4. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí, en su corazón. Jesús ve el corazón, ¿verdad, hermanos? Jesús vio de que en el corazón estas personas menospreciaron a María. ¡Qué desperdicio de María! Menospreciaron a Jesús, Él lo pudo ver. Ahora, hermanos, cuando el Señor mira nuestro corazón, ¿qué es lo que Él ve? Espero que no sea ese corazón, como dijo Jesús, de labios le honra, pero está lejos de Él. Espero que no sea un corazón lejos, hermanos, de Jesús. Espero que como María sea un corazón agradecido por lo que ha hecho Jesús. Jesús, hermanos, digamos, aquí algunas familias pueden decir, Jesús vino y me dio vida cuando yo estaba muerto en mis pecados y delitos. Jesús le dio vida a mi esposa. Jesús le ha dado vida a mis hijos cuando ellos estaban muertos. Que mi hijo esté en Cristo vale más que todos los tesoros del mundo, ¿verdad, hermanos? Más que todo esto. Quizás usted está agradecido con Jesús porque usted disfruta de su palabra, de la sabiduría de su palabra y de cómo usted vive una vida diferente hoy, porque su mente ha sido renovada por medio de la palabra de Dios. Ella no vive como el mundo, ¿verdad? Daniel Larkin tiene una frase ahí mismo, ¿verdad? Donde él contó esa historia del sillón. Y dijo él así, el mundo y lastimosamente muchos dentro de la iglesia, dice él, el mundo y lastimosamente muchos dentro de la iglesia nunca tendrán un problema con los que viven un cristianismo tibio, cómodo y conveniente. O sea, el mundo nunca va a tener un problema con el cristiano tibio, cómodo y conveniente, con el que le da las obras a Dios, con el que cuando tiene tiempo va a hacer algo para Dios, ¿verdad? El mundo no tendrá problema con ellos, pero si comienzan a servir a Dios con todo su corazón, dice él, si comienzan a vivir en santidad, ahí es cuando el mundo se levantará contra ti. Y a veces muchos aún dentro de la iglesia, dice él. Pero luego él dice, Gálatas 1:10, lo cita y dice él así, ¿por qué? Porque busco ahora, dice él, el favor de los hombres o el favor de Dios, citando a Pablo. O me esfuerzo más por agradar a los hombres, dice él. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice él. Si quieres agradar a los hombres, siempre vas a quedar mal con Jesús. Hermanos, María aquí no le importó, y por eso cantamos esa alabanza, no le importó lo que los otros pensaran, lo que los otros dijeran. Aunque estaban murmurando, ella derramó no solo sobre la cabeza, pero sobre los pies de Jesús este perfume. A ella no le importó lo que dijeran a su alrededor. A ella le importó lo que decía Dios de ella.
George Whitefield tiene una frase, ¿verdad? No sé si usted ha ido al Museo de la Biblia, pero hay toda una sección de él, el predicador que predicaba aquellas campañas cuando estaba Estados Unidos, que eran colonias, aún no eran estados. Pero aquí George Whitefield dice algo que a mí me gustó y él dice: oh, si pudiera vivir 1000 vidas para Cristo, dice él. O sea, él quisiera tener 1000 vidas para servirle a Cristo. Pero no las tengo, dice él. Sin embargo, tenemos una que le podemos entregar a Cristo. O sea, él dice: yo quisiera tener 1000 vidas para servir a Cristo. Pero cuando no las tengo. ¿Se acuerda MacArthur lo que él dijo? Cuando el hijo de John MacArthur le dijo que él ya estaba listo para morir. Y John MacArthur le dijo: ya estoy listo para morir porque ya no puedo hacer nada por Dios. Ya no puedo hablar, dice él, hablaba ya bien suavecito, ya estoy muy débil, ya solo estoy tirado en esta cama, ya no puedo hacer más para Dios. Sé que nunca voy a volver a predicar y hablar del Señor, dijo él, ya me puedo ir. A sus 86 años, ¿verdad? Dijo esto. Ahora vaya a ver el versículo 6, ¿lo tiene, hermanos? 6 y 7. Pero Jesús dijo, están allá renegando, ¿verdad? El perfume se ha derramado, están Judas con aquellos renegando. Y Jesús les dice: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Dice Jesús. O sea, Jesús sí había recibido con agrado esto. Buena obra me ha hecho. Y por la mentira camuflajeada de los pobres, dice Jesús: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Que Judas ni estaba preocupado por ellos, ¿verdad? Pero siempre los tendréis. Cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. La Biblia dice, Jesús en otra parte dice: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo, muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esta era una oportunidad única. Jesús en la carne estaba ahí. Este era el momento para derramar ese perfume sobre Jesús. Era una oportunidad única. Los pobres siempre iban a estar ahí. Pero ese acto de devoción fue recibido, hermanos, como un olor fragante a Dios. Y yo pensaba, mira el 8 dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, dijo Jesús. Y yo me pensaba en algo, hermanos. Lo que ella hizo, ella entendía más lo que estaba pasando aquí, que Jesús iba a morir, que los propios apóstoles, que más le había enseñado Jesús. Esta mujer entendía más, estaba más cerca del corazón de Dios que el resto de los apóstoles. Su adoración era mejor. Y yo me ponía a pensar en cuanto a nosotros, ¿cómo está nuestra adoración? No solo estoy hablando cuando cantamos, estoy hablando de nuestra vida en general, que es la verdadera adoración, ¿verdad? Jesús dijo que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo está nuestra adoración? Y tengo una frase de Charles Spurgeon que a mí me gusta sobre la oración. Y yo creo que dice una gran verdad. Y dice así: la verdadera oración es medida por peso y no por longitud, dicen. Un simple gemido ante Dios puede contener amor, puede tener, plenitud de oración, dice, más plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. O sea, cuando oramos, y yo creo que lo que él está diciendo que es verdad, porque yo lo sé en mi interior cuando he orado. Cuando oramos, vale más, hermanos, un gemido que salga del corazón, que nuestras palabras estén saliendo bien. No, a veces es mejor en la oración, hermanos, cuando estamos orando en gemidos indecibles y quizás no están saliendo tantas palabras de nuestros labios, pero está saliendo un gemido del corazón, hermanos. Dios está poniendo un gemir por las almas, Dios está poniendo un gemir por cualquier cosa, o simplemente uno está adorando a Dios y el Espíritu Santo está obrando ahí. El Salmo 42, ¿se recuerda? Que predicaba nuestro hermano Imer en el retiro, decía así: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios viviente. Suspira por ti mi alma. Y eso era lo que pasaba en María, hermanos. Para María esos 300 denarios, y eso era posiblemente lo más preciado que ella tenía, en especial siendo mujer, que no tenían tanto dinero en aquel tiempo, que no tenían trabajos sobresalientes, que dependían de los hombres. Yo no sé cómo ella había logrado tener esto, tal vez una herencia o algo que se le había dado, pero para ella, hermanos, valía la pena derramarlo sobre Jesús. Mientras para otros
solo estaban ahí murmurando, ¿verdad? Y siempre, como le digo, van a venir personas tratando de desanimarla cuando usted quiera servir a Dios así. Versículo 9, ¿lo tiene? Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, dice Jesús. Hermanos, yo me recuerdo de que cuando estudiábamos, me dijeron que habían 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento y que equivalían a 2,6 millones de páginas que tenemos, de lo que algunos son fragmentos, otros obras completas, de lo que usan, hermanos, los eruditos para traducir las escrituras. Yo me ponía a pensar cómo el Señor ha tenido el cuidado de guardar su palabra durante los miles de años, hermanos. Porque nadie puede dudar de que estos manuscritos tienen miles de años. Aún los peores críticos, aún la crítica textual por la que tienen que ser pasados, ¿verdad? No dudan que el texto que nosotros tenemos es el que escribieron los apóstoles. Y yo me ponía a pensar, hermanos, cómo durante los siglos estas palabras han quedado guardadas para nosotros. Esta historia. ¿Por qué? Porque el Señor no ha olvidado, hermanos, lo que hizo María ese día. Y yo quiero concluir con Hebreos 6:10, por favor, en las pantallas. Y aquí, hermanos, yo tengo escrito Miqueas 7. ¿Por qué? Solo manténganlo en ese versículo. Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor. Páralo ahí. O sea, ahí dice Hebreos, igual que como en María, el Señor nunca olvida lo que ella hizo ese día, esa ofrenda, ese acto de devoción. Si no se iba a predicar de lo que pasó ahí, hermanos, en todo lugar donde se predique el evangelio, esto va a ser predicado. De igual manera, aquí Hebreos nos dice que el Señor no olvida nada de lo que hayamos hecho para su gloria. Ahora, opuesto es lo que encontramos en Miqueas 7. Y me encanta lo que dice ahí, que dice así, escúchelo. Que Dios olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, Él no olvida nuestras buenas obras, pero Él sí olvida nuestros pecados. Y dice que Dios olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo su enojo para siempre, porque Él se deleita en misericordia. O sea, Él no se deleita en estar enojado, Él se deleita en tener misericordia. Si a usted le gusta algo, no le pesa hacerlo, ¿verdad? A mí me cuesta, hermanos, no comer los cheesecake, ¿verdad? Cuando paso ahí por Cheesecake Factory siempre me dan ganas de agarrar uno. Me cuesta. Si voy a El Salvador, hermanos, me estaba molestando el otro día el suegro, siempre busco ir a Olocuilta, ¿verdad? Me cuesta pasar esas pupusas. Me deleito en comerlas, hermanos, las de arroz, ¿verdad? Pero, hermanos, si a usted le gusta hacer algo, lo hace con disfrute. Dice que Él se deleita en misericordia. Él se deleita en perdonar y en olvidar la maldad de nuestro pecado. Sepultará nuestras iniquidades, dice. Y echará a lo profundo del mal nuestros pecados. Hermano, si usted está sepultando a alguien es para no verlo nunca más, ¿verdad? El Señor ha sepultado nuestros pecados, nuestras iniquidades. Él ha echado a lo profundo del mal nuestros pecados. Y ese Dios que olvidado mi maldad, como dice el himno, Él siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas fueron muchas, pero su gracia es mayor. Ese Dios dice aquí que Él no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes, hermanos. Del amor que han hecho, dice, mire, mostrando hacia su nombre. O sea, hacemos este trabajo a Dios por amor a su nombre, ¿verdad? Habiendo ¿qué? Servido. Y sirviendo aún a la iglesia, a los santos, a los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Pero mira, hermanos, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que esté seguro de que usted es salvo, para alcanzar plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted ha escuchado gente que cuando era joven servía a Dios, que cuando era bueno, qué bueno, hermanos, el Señor no lo olvida, pero hoy necesitamos estar sirviendo a Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerda la iglesia de Éfeso? Jesús le dijo, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y cuando yo andaba en mi primer amor, yo decía, qué bueno, pero si usted no está en su primer amor, hoy no está bien con Dios. Si su anhelo y su deseo no es servirle a Dios,
Está bien con él hoy. Cada uno debería de estar activo en la iglesia sirviendo a Dios, hermanos. Cada uno de ustedes. Dice Mateo el 10:42, cualquiera que dé a uno de estos pequeños, dice, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cosas tan sencillas. Hermanos, 1000 cosas que usted a mí se nos ha olvidado en el día del juicio van a salir, hermanos, que se hizo con amor al Señor. ¿Y sabe por qué lo digo? De que usted y yo nos hemos olvidado. Porque en Mateo 25 dice que el día del juicio, los que se salvan, le dicen, el Señor les va a decir a los que se salven, tuve hambre y me diste de comer. Y ellos le dicen, Señor, yo nunca te vi. Y le dice después Jesús, tuve sed, me diste de beber, estuve preso y viniste a visitarme, estuve enfermo y viniste a mí. No tenía ropa y me vestiste. Y le dirán, Señor, nunca te vimos. Pero Jesús le dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos, mis pequeños, mis hermanos pequeños, dice él, a mí lo hicisteis. Entonces, hermano, todo acto de amor, el Señor lo ve. El Señor ve cuando usted viene a la iglesia cansado del trabajo, el martes a orar. Cuando usted viene, tiene privilegios, ¿verdad? Y tiene que dirigir las alabanzas. Hermanos que me han dicho de que no alcanzaron a comer por venir a hacer el ensayo. El Señor ve, hermanos, cuando usted aparta un tiempo para estar a solas con Él. El Señor ve lo que predicaba el pastor, ¿se recuerda? Me tengo que levantar, dijo él, 1 hora a las 4 de la mañana para poder tener 1 hora con Dios antes de irme a trabajar, decía él. El Señor ve, hermanos, todo lo que usted hace, porque cuando el Señor ve que en su corazón, hermanos, como el siervo anhela, dijo, ¿verdad? Las corrientes de las aguas, así suspira, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Señor ve, hermanos, toda la obra que usted hace. Y como dijo un puritano, ¿verdad? Señor, dice, esta oración me encanta tanto. Él dijo así, Señor, llena mi corazón, dice. Llena mi corazón de tanto de santo afecto, dice. Por ti y por tu cruz. Que no quede en mi corazón espacio para pecar. ¿Cuántos queremos orar eso hoy, hermano? Señor, llena mi corazón de tanto afecto por ti y por tu cruz. Porque sabe, no hay hombre más feliz que el hombre que está enamorado, hermanos. Cuando usted recién se enamoró, estaba feliz, ¿verdad? Me recuerdo, había un joven hermano de que estaba enamorado de mi prima, ¿verdad? Y me recuerdo de que me voltearon a ver algunos. No eran ustedes, hermanos. Fue mucho antes, ¿verdad? Estaba enamorado de Mónica, el pobre Daniel Gómez, y él pero hablaba de ella y había una alegría en su rostro, hermanos. Y la hacía, y estaban pequeños, ¿verdad? En ese tiempo, hermanos. Él era como 10, 11 años. Pero la primera enamorada, hermanos. Y si responde ese amor, que en ese caso no ocurrió, ¿verdad? Pero si responde ese amor, hermano, uno se siente. Hermanos, cuando uno está en su primer amor con Dios, uno vive enamorado de Dios, es tan bonito, hermanos. Pero cuando uno pierde el primer amor es tan horrible. Y como alguien que ha experimentado ambas cosas se lo puedo decir. Hermanos, ir caminando y uno saber que va en esa comunión con Dios, cantando en el carro y saber que va en esa comunión con Dios, orando, hermanos, levantándose aún temprano a orar, ¿verdad? Y uno está en ese gozo, el gozo de la salvación, dice la Biblia. Así que, hermanos, que podamos vivir esas vidas gozosas, ¿verdad? Y no, hermanos, una vida todo amargado uno, ¿verdad, hermanos? Sin tener ese motor del amor hacia nuestro Dios que nos lleve. Oramos, Padre, damos gracias por tu palabra. Y damos gracias, Señor, por lo que usted nos ha hablado hoy. Y queremos vivir enamorados de usted, Señor. Queremos vivir, Señor, enamorados de su palabra. Como María. Ella amaba estar sentada a sus pies. Aunque Marta le trató de criticar ahí, porque el diablo siempre levanta gente, Señor, para desanimar. Jesús le reprendió y le dijo, no se le querrá quitar a María esta parte. De igual manera vemos aquí a los discípulos, Señor, gente dentro de la misma iglesia, gente que era cristiana aquí, actuando mal. Pero, Señor, usted dijo, déjenla en paz, porque usted recibió esa devoción de María. Señor, aunque quizás otros nos critiquen, usted recibe nuestra devoción.